Escándalo en Nueva York. Una ex asesora del gobernador Andrew Cuomo lo acusó de acoso sexual y contó los detalles. Lindsey Boylan trabajó 4 años junto al demócrata. Ahora es candidata a presidir el condado de Manhattan y contó la pesadilla que vivió a su lado. Lindsey Boylan, antigua asesora del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, y actual candidata a presidenta del condado de Manhattan, reveló nuevos detalles sobre el supuesto acoso que sufrió durante los 4 años que trabajó para el gobernador, y que Cuomo ha negado. Boylan, que llegó a ocupar el cargo de vicesecretaria del Departamento de Desarrollo Económico antes de dejar la oficina del gobernador en 2018, afirmó el pasado diciembre que el político la había acosado sexualmente durante años. Muchos lo vieron y se quedaron mirando, aseveró entonces. Nunca sabía qué esperar. Me interrogaría sobre mi trabajo, el cual era muy bueno, o me acosaría hablando sobre mi aspecto. ¿O serían ambas cosas en la misma conversación? Fue así durante años, agregó. En aquella ocasión el pasado diciembre cuando Boylan se sirvió de Twitter para lanzar sus primeras acusaciones. Cuomo aseguró, los tweets simplemente no son verdad, y agregó, que creía que una mujer tiene el derecho de expresar su opinión. Sin embargo, en una carta publicada en Medium, Boylan sostuvo que en una ocasión en octubre de 2017, el gobernador le propuso jugar al street poker, una variante del juego de cartas en la que el que pierde se debe quitar prendas de ropa y que en otra la besó en los labios. Estábamos volando a casa tras un evento en el oeste de Nueva York en octubre de 2017, en su avión pagado con impuestos. Él estaba sentado frente a mí, tan cerca que nuestras rodillas casi se tocaban. Su ayudante de prensa estaba a mi derecha y había un policía estatal detrás de nosotros, escribió Boylan, que aseguró que respondió con sarcasmo y extrañeza. Eso es exactamente lo que estaba pensando. Poco después de publicarse el escrito, la secretaria de prensa del gobernador, Caitlin Giroir, negó las alegaciones de Boylan subrayando: como dijimos antes, las acusaciones de la señora Boylan sobre un comportamiento inapropiado de Cuomo son simplemente falsas. En un comunicado, Giroir ofreció los datos de 4 vuelos compartidos por Boylan y Cuomo en octubre de 2017 y aseguró que las 4 personas que compartieron avión con ellos, identificadas como John McWhirter, Howard Sensky, Danny Lever y Abby Fosher Collins, coincidieron en que dicha conversación no ocurrió. En 2018 asegura Boylan en su misiva en otra ocasión en la que se encontraba a solas con el gobernador en su oficina, Cuomo la besó en los labios. Me quedé conmocionada, pero seguí caminando. Escribí antes de contar que su mayor preocupación en ese momento fue que nadie lo hubiera visto para que no pensaran que su ascenso se debía a la atracción que el gobernador sentía por ella. En septiembre de ese año presentó su dimisión porque, según dice, no podía soportar más esa situación. Boylan asegura que ha escrito esta carta a la luz de las denuncias de varios políticos sobre el supuesto acoso laboral de Cuomo a colaboradores y colegas, y que han puesto al político entre espada y la pared. Asimismo, apuntó que al menos 2 compañeras de trabajo le confesaron que habían pasado por situaciones similares a la suya, pero que no se atrevían a denunciarlo. Espero que al compartir mi historia pueda abrir el camino a otras mujeres para que hagan lo mismo, concluye Boylan. Por otro lado, Texas estuvo a minutos de que el sistema eléctrico colapsara por completo. Este jueves, ejecutivos de distintas compañías que proveen energía en Texas testificaron ante legisladores en el Congreso en Austin. Aseguraron que el sistema eléctrico estuvo a punto del colapso durante la tormenta de nieve que azotó al estado la semana pasada, la peor de su historia. Los apagones que dejaron a 4 millones de personas sin electricidad y calefacción en Texas durante la helada mortal de la semana pasada también desconectaron a plantas que podían haber generado más energía y llevaron al sistema casi al colapso, dijo este jueves en una audiencia ante los legisladores de Austin, Curtis Morgan, director de Vistra Corp, una de las mayores corporaciones de energía.
Según Morgan, desde el 9 de febrero, los pronosticadores de la empresa sabían que el temporal que estaba a días tendría un poder destructivo similar al del gran huracán. Sabíamos que tendríamos un problema serio, estábamos preocupados en no tener gas, y cuando el 10 de febrero se comunicaron con el Consejo Eléctrico de Texas, ERCOT dice que la respuesta fue «Gracias, apreciamos sus preocupaciones». Condenó que a pesar de que alertaron a funcionarios electos e incluso al gobernador, las alertas a los texanos no se hicieron. No creo que hubo una comunicación amplia al público para que supieran lo que pasaba. Me refiero a cualquier persona. Piensen en un huracán. No hubo esa amplia comunicación para decir que podríamos quedar sin electricidad el lunes. No vi que la urgencia estuviera ahí. El estrés del sistema fue tal que Morgan aseguró que el 15 de febrero, cuando el temporal comenzó a arreciar hasta sus peores temperaturas, estuvo al punto del colapso total. Estuvimos peligrosamente cerca de perder al sistema eléctrico por completo. Esa afirmación fue confirmada el miércoles por el presidente de ERCOT, Bill Magness, durante una reunión de directores. El sistema estuvo a 4 minutos y 37 segundos de apagarse. Si permanecen fuera de balance por mucho tiempo, como dije, las unidades de generación comienzan a apagarse por su propio bien, dijo, al explicar que solo hubieran podido aguantar unos 9 minutos por debajo de una frecuencia constante de 60 Hz antes del colapso. Eso pasó el 15 de febrero, durante 4 minutos y 23 segundos. La red se mantuvo por debajo de ese nivel. No podíamos estar por debajo porque hubiéramos arriesgado un apagón completo del sistema, señaló al explicar por qué debieron hacer cortes programados en el estado. Si el sistema se apaga por completo por un periodo indeterminado de tiempo, es extraordinariamente difícil volverlo a prender. Estaríamos actualmente hablando sobre cuándo volvería la luz si hubiéramos dejado que el sistema llegara a ese punto. Junto a Morgan, en la sala del Capitolio de Austin estaba Mauricio Gutiérrez, presidente de NRG Energy, otra de las mayores empresas proveedoras de electricidad del país, quien también aseguró que la falla en la frecuencia eléctrica y la falta de acceso a gas, a pesar de que lo habían comprado, puso al equipo en un nivel de inestabilidad que generó un riesgo catastrófico. Para él no solo falló ERCOT, quien, dijo, debe aumentar sus reservas y diversificar sus energías. Cree que también fue responsable. Nosotros nos preparamos tanto como pudimos sabiendo lo que había ocurrido en el pasado. La pregunta que me viene es ¿qué pudimos hacer mejor?, aseguró al hacer un repaso de sus decisiones. Explicó que trajeron gas y recursos humanos adicionales para poder dar respuesta al estrés en el sistema y que prepararon sus unidades para el temporal. Eso no fue suficiente, se reclamó a sí mismo. Tenemos un problema completo en el sistema. La electricidad es muy importante y va a continuar siéndolo. Este fue un evento para el cual la infraestructura de Texas no estaba preparado. La red eléctrica de Texas es única en el país, además de vieja, opera de forma independiente y sus plantas generadoras no están preparadas para enfrentar caídas de temperatura por debajo de los -10 grados centígrados. Eso llevó al congelamiento de tuberías importantes para suministrar energía y a un colapso del sistema que dejó a millones sin luz durante días. Tras la crisis de la semana pasada, al menos 4 ejecutivos de ERCOT renunciaron. El gobernador Greg Abbott reaccionó entonces al anuncio. Cuando los texanos necesitaban desesperadamente electricidad, ERCOT no pudo hacer su trabajo y los texanos se quedaron temblando en sus hogares sin electricidad. El liderazgo de ERCOT aseguró que la infraestructura eléctrica de Texas estaba preparada para la tormenta invernal, pero esas garantías demostraron ser devastadoramente falsas. La falta de preparación y transparencia en ERCOT es inaceptable y doy la bienvenida a estas renuncias, dijo. El estrés del sistema fue tal que Morgan aseguró que el 15 de febrero, cuando el temporal comenzó a arreciar hasta sus peores temperaturas, estuvo a punto del colapso total. Estuvimos peligrosamente cerca de perder al sistema eléctrico por completo. Esa afirmación fue confirmada el miércoles por el presidente de ERCOT, Bill Magness,
Durante una reunión de directores, el sistema estuvo a 4 minutos y 37 segundos de apagarse. Si permanecen fuera de balance por mucho tiempo, como dije, las unidades de generación comienzan a apagarse por su propio bien, dijo, al explicar que solo hubieran podido aguantar unos 9 minutos por debajo de una frecuencia constante de 60 Hz antes del colapso. Condenó que a pesar de que alertaron a funcionarios electos e incluso al gobernador las alertas a los texanos, no se hicieron responsables.